Como vimos en el capítulo anterior, teníamos las etapas de información teórica, diseño, construcción y pruebas de funcionamiento. En este caso, nos vamos a dirigir en la primera, en la de diseño, en la cual vamos a realizar la lógica para el funcionamiento del robot, asignándole qué comportamiento tendrá frente a cada situación. Todo esto utilizando las tablas de verdad con las salidas requeridas por el driver motor L293D, así como la reducción de la ecuación usando el álgebra booleana, comprendido todo esto en el módulo de control. Módulo de sensor, el cual va a constar de un QRD 1114, cuáles van a ser las salidas del módulo y cómo lo utilizaremos, y el módulo de potencia, el cual se va a encargar de la alimentación de energía para los motores, utilizando las señales de salidas del módulo de control para ser utilizadas por el driver motor LD93D. En sí, lo que nosotros debemos saber para poder hacer la lógica de funcionamiento con nuestras compuertas lógicas es lo siguiente: condiciones. La primera condición es si se encuentra con un cruce. Si se encuentra con un cruce, estaríamos en esta zona de aquí. ¿Qué pasaría con el sensor X y el sensor Y? Si se encuentran en un cruce, las dos estarían sobre una línea negra, lo que nos daría un cero lógico para ambos. Si pasaríamos a nuestra segunda condición, X, como sigue estando en la línea negra, sigue con el cero lógico, mientras que Y encuentra fuera de la línea negra, estaría con un 1 lógico. Caso contrario, si ya no está girando la línea hacia la izquierda, sino gira hacia la derecha, el 1 lógico se encontraría en X, en el sensor X, mientras que el 0 lógico, que está sobre la línea negra, se encontraría en el Y. En el sensor Y se encontraría el 0 lógico. Ahora bien, si no tiene ningún giro ni ningún cruce, que sería la condición óptima de funcionamiento de nuestro robot seguidor de línea, tendríamos que X se encuentra en un 1 lógico, mientras que Y se encontraría en un 1 lógico. Siempre y cuando vaya hacia adelante. Ahora bien, ¿cómo quedaría la tabla de verdad para nuestras condiciones? En la condición de cruce, como ambos van a estar sobre una línea negra, tendríamos un 0 lógico para ambos. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con los motores? Tenemos que establecer qué queremos nosotros con los motores. Entonces, en este caso, si los dos se encuentran en un cruce, ¿qué es lo que va a hacer el robot? Va a seguir moviéndose hacia adelante en el motor A, y en el motor B pasará lo mismo. Los dos se van a mover hacia adelante, como lo dice la condición, siempre y cuando el sensor X y el sensor Y se encuentre en cero lógico, o que quiere decir lo mismo, que se encuentre sobre una línea negra al mismo tiempo. Ahora bien, en el giro hacia la izquierda va a cambiar la condición. ¿Qué sucederá? Como en este caso nos interesa de que gire en este sentido, al momento de que el sensor Y se encuentre en un 1 lógico, o sea, esté fuera de la línea, y el sensor X esté sobre la línea, el motor A y el motor B va a tener un comportamiento diferente. Mientras que el motor B va a seguir yendo hacia adelante, el motor B va a girar en sentido contrario, lo que va a provocar un giro hacia la izquierda. La misma condición aplicaría en el giro hacia la derecha, con la diferencia que ahora
va a provocar un giro hacia la derecha, obviamente, porque el motor A va a continuar en el giro hacia adelante, mientras que el motor B va a girar en sentido contrario. La línea recta, obviamente queremos que los dos motores vayan hacia adelante, como denota las líneas verdes. Una tabla de resumen de lo que queremos que haga está en esta sección. Si los dos sensores están sobre una línea negra, los dos motores van a ir hacia adelante. Si el primer sensor X se encuentra sobre una línea negra y el sensor Y se encuentra sobre una línea blanca, sobre la parte blanca de la pista, lo que sucederá sería que el motor B o el motor 2 seguiría hacia adelante, mientras que el motor A giraría hacia atrás para provocar el giro hacia la izquierda. Mientras que si el sensor X se encuentra sobre blanco y el sensor Y se encuentra sobre negro, va a girar hacia la derecha, porque ahora el motor A o motor 1 giraría hacia adelante y el motor 2 o motor B giraría hacia atrás. Y si ambos se encuentran sobre una parte blanca, los dos sensores, quiere decir que está yendo sobre una línea recta y otra vez los dos irían hacia adelante, como en el caso primero. Ahora, una vez que hemos obtenido estas condiciones, iríamos al circuito de control. Obviamente, estas condiciones de giro no nos dicen mucho, salvo que tenemos que utilizar dentro de un controlador de motores para poder invertir el sentido del giro. El controlador más fácil de utilizar será el L293D, el cual va a tener la disposición de estos pines en su construcción física. Entonces, nosotros, ¿qué condiciones teníamos de funcionamiento? Que gire hacia adelante, que gire hacia atrás, que gire hacia adelante o que gire hacia atrás. Ahora bien, nosotros nos vamos a concentrar en estas zonas de aquí. Entonces, cada vez que nosotros querramos que gire, vamos a ver las siguientes condiciones. Si queremos un giro hacia adelante, en nuestro motor va a recibir una siguiente polaridad. Este va a ser positivo y en esta parte de nuestro motor va a ser negativo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Utilizando las funciones lógicas de salida de nuestra tabla de verdad. Si queremos que vaya hacia adelante, en la salida A va a tener un 1, mientras si queremos ese mismo giro hacia adelante, en B va a tener un valor lógico de 0. Pero si queremos que invierta su sentido de giro, en donde ya antes iba positivo, ahora va a ir negativo y ahora va a ir en el otro polo del motor, va a ir positivo. Obviamente nosotros no vamos a hacer esto. Esto lo va a hacer el driver motor. Lo que nosotros vamos a hacer para que esto funcione como lo estamos diciendo es cambiar el valor de entrada lógica entre el pin A y el pin B. ¿Estamos? Entonces, en el pin A ahora va a recibir un 0 lógico y en el pin B va a recibir un 1 lógico. Por lo tanto, ahora el motor A ya no va a ir hacia adelante, sino va a ir hacia atrás. ¿Estamos? Listo. Lo mismo va a ser para el motor 2 porque este driver motor maneja hasta 2 motores. Entonces, la condición inicial que teníamos era la que se encuentra encerrada en esta tabla. Pero para poder meter este funcionamiento de los motores, necesitamos que en el pin A de nuestro controlador L293D tenga los siguientes valores, mientras que en el pin B tenga los siguientes valores y en el pin C tenga los siguientes valores. Si no se dan cuenta,
Está claro, en el motor 1 queremos que gire hacia adelante. ¿Cuándo podíamos obtener que esto gire hacia adelante? Era cuando el pin A del driver motor y el pin A del driver motor sea 1 y el pin B del driver motor sea 0, esto va a girar hacia adelante. Caso contrario, si el pin A y el pin B cambia su valor lógico a 0 y 1, va a girar hacia el sentido contrario. ¿Cómo giraría el sentido contrario? Giraría hacia atrás. Entonces, simplemente reemplazamos las condiciones anteriores para obtener nuestra tabla de verdad predominante, que es la que vamos a tratar de realizar en nuestro circuito lógico. Pues bien, como ya vimos, el álgebra booleana nos conviene utilizar de la siguiente manera. Como necesitamos una salida para el pin A, solo una salida, tenemos que sacar las ecuaciones. ¿Cómo sacábamos las ecuaciones? Según lo que se explicó en clase, se ve cuál va a ser nuestra salida. En este caso, nuestra primera salida va a ser A. Y luego se ve qué valores toman 1 para poder escribir cada parte de nuestra ecuación. En este caso, el que toma 1 sería desde el primer valor. Cuando toma 1, ¿qué condición tiene X y Y? ¿Qué valor lógico tiene X y Y? X y Y, en este caso, cuando A vale 1, X va a ser negado, mientras que Y va a ser negado. Entonces tenemos una multiplicación de X negado, Y negado. Más el siguiente valor lógico de 1 que tome A. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser este. ¿Cómo seguiría? ¿Cómo se comporta? ¿Qué valor lógico tiene X y Y en este caso? X va a ser no negado, o sea, el valor directo del sensor, mientras que Y va a ser un valor negado. Más la siguiente parte, o el siguiente valor 1 que tome el sensor que va a tener el pin A. Entonces, el siguiente valor de 1 que va a tener el pin A va a ser este de acá. ¿Cómo quedaría? X sin negación por Y sin negación. Listo, hemos obtenido cuál es la ecuación lógica que nos ayudará a tener estos valores que esperamos en la tabla en la salida para el driver motor en el pin A. Si se dan cuenta, es los mismos valores que están marcados con amarillo. Ahora bien, cambiemos con otro color para poderles explicar. Ahora vamos con el pin B. En el pin B tenemos lo siguiente. En el pin B queremos que llegue los valores lógicos que estén con 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar dónde hay un pin lógico que esté con 1. Este no es 1, este tampoco es 1, este tampoco es 1. En este caso, el único valor lógico de 1 que va a llegar a B es este, el que se encuentra en la fila 2. Por consiguiente, solo va a tener este valor. Podemos escribir lo siguiente, que B es igual a ¿qué? A X negado. ¿Por qué? Porque tenemos en esta zona un 0 lógico por Y, que está con 1 lógico, por lo tanto es un Y sin negación. Y esta sería nuestra segunda ecuación, que es la que se encuentra escrita aquí. Y así se va a realizar para cada uno de ellos. Pues bien, ahora, estos valores están muy grandes en sí. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es reducir la ecuación para evitar utilizar muchas compuertas lógicas. Hay que reducir a su mínima expresión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como el valor B y el valor D ya están bastante reducidos, los conservamos como
salen de nuestra tabla lógica. Mientras que el valor A y el valor C están un poquito grandes. Vamos a tratar de reducir y ver qué se puede hacer. Vamos a realizarlo y queda de la siguiente manera. En este caso, en esta parte, tenemos un factor común. Entonces, en esta parte de aquí, tenemos un factor común. ¿Cuál sería? X. Entonces, podemos sacar un factor común, que es lo que se realiza aquí. Y nos queda una suma de un y negado más un y sin negación. Cabe recordar que hay unas propiedades que nos pueden ayudar a resolver esto. Si tenemos una suma de un valor negado más un valor sin negar, nos va a dar siempre un 1 o la unidad. Por lo tanto, en esta de aquí se simplifica y nos queda un 1 lógico multiplicado por x, que sería x mismo. Estamos hasta esta zona de aquí. Ahora bien, para ello tenemos lo siguiente. Tenemos esta propiedad del álgebra booleana en el cual nosotros podemos separarlo de la siguiente forma. Que si tenemos esta presentación, se puede hacer lo siguiente. ¿Cómo quedaría en este caso? Tendremos la propiedad distributiva. Entonces, la propiedad distributiva, tal vez no se vea muy bien en esta zona de aquí, vamos a escribirla de nuevo. La propiedad distributiva dice lo siguiente. Si tenemos en el álgebra booleana, es si un término A más el término B que multiplica a C va a ser igual a ¿qué? A el término A más el término B que multiplica al término A más el término C. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, ¿cómo quedaría? Si a X le vamos a decir que vale A y a B le vamos a decir que vale X negado y a C le vamos a decir que vale Y negado. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. X más X negado, Y negado, va a cambiar a ¿qué? Va a cambiar a X más X negado que multiplica a X más Y negado. Como vimos en la propiedad anterior, si tenemos una suma con la misma variable que se estén contrapuestas, X más X negado va a ser igual a 1 y nos quedaría que esto equivale a X más Y negado, que es lo que aparece en esta ecuación de aquí. ¿Estamos? Entonces partimos de la propiedad distributiva de las identidades del álgebra de Boole o álgebra booleana. Ahora, lo mismo aplica para la ecuación C, donde vamos a aplicar la misma condición y nos quedarían los que están con rojo. Bueno, entonces, la simulación del circuito quedaría compuesta de la siguiente forma. Como en la salida A, ¿qué teníamos? En la salida A tenemos que A, para obtener lo que nosotros deseamos, A va a ser igual a ¿qué? A la señal X del sensor X, valga la aclaración,
del sensor X más la salida negada del sensor Y. Veamos cómo queda el circuito. Como vimos en el video anterior, la compuerta que hace una suma es la compuerta 7432. Entonces, si hace una suma es la compuerta OR. Vamos a ver cada una de sus entradas. ¿Qué decía? La salida A requiere una X, la señal del sensor X, viene por aquí la señal del sensor de X y entra. Por lo tanto, esta es la primera entrada de la suma para obtener nuestra salida para el pin A de nuestro driver motor. Ahora, ¿qué más requiere? Requiere la salida negada del sensor Y. El sensor Y pasa por una compuerta negación, una compuerta NOT, que es la 7404. Y continúa. Y esta es la entrada 2 de nuestra compuerta lógica OR, que era conocida también como la compuerta lógica suma. ¿Y qué tendríamos al final de esto? Que el sensor X más el sensor Y negado me va a dar la salida A que necesitamos nosotros, que quedaría de la siguiente forma. Quedaría X más Y negado. Como quedó aquí, X más Y negado. Entonces queda traducido a un circuito de mayor entendimiento para nuestro requerimiento dentro del robot. Este es el diagrama esquemático del circuito, la simulación, que lo hicimos en Proteus. Ahora, vamos con la salida B. La salida B, ¿qué me pide? La salida B me pide que sea X negado, Y sin negación. Entonces, X negado, viene el sensor X, la señal del sensor X pasa por una compuerta negación NOT y continúa su camino hasta llegar a la entrada de la compuerta. ¿Qué más dice? Que está multiplicado por una Y tal cual viene del sensor. La señal Y tal cual viene del sensor viene así hasta llegar a nuestro segundo terminal de nuestra compuerta. Ahora bien, tenemos los dos terminales de nuestra compuerta. ¿Pero qué compuerta necesitaríamos? Veamos otra vez. En la compuerta B necesitamos una multiplicación, ya que estos dos valores no están sumándose, están multiplicándose. Por lo tanto, necesitamos una compuerta AND. La compuerta AND era una compuerta de multiplicación. Si multiplicamos los dos valores de entrada, que ya los vimos, nos va a dar la salida B, que va a llegar al pin B de nuestro driver motor. Lo mismo aplicaría para la salida C. La salida C estaría dada de la siguiente manera. Revisemos cómo quedó. La salida C es la suma de la señal del sensor X negada más la señal del sensor Y sin negar, tal cual llega del sensor. Entonces, ¿cómo quedaría? La señal tal cual llega del sensor Y, directamente conectado a un pin de la compuerta, mientras que la señal que llega del sensor X pasa por otra vez la misma compuerta negación. Podemos utilizar la misma salida de la compuerta negación que hemos utilizado antes y pasa hacia el otro pin de la compuerta. Como es una suma, podemos utilizar la compuerta OR, que como vimos anteriormente era la compuerta suma, y va a quedar de la siguiente manera. Y más X
negado, que va a ser igual a la salida C, que coincide con lo que nosotros tenemos en esta zona de aquí. Bueno, hemos tenido la simulación del circuito hasta el momento. Se hizo una prueba en la cual comprobamos que de verdad se está dando estos datos. Entonces colocamos en X el valor 0 y en Y el valor 0 de nuestro sensor. Y a la salida tenemos que ver que dé en nuestra simulación lo que nosotros esperamos en la tabla que vimos al principio del diseño. ¿Qué nos da aquí? Si X es 0 y Y es 0, A va a ser igual a 1. Coincide. Si B es 0, es porque X es 0 y Y es 0. Coincidió nuevamente. En C estamos recibiendo el valor de 1, porque en la simulación, lo cual coincide en C. Y por último, el valor D vuelve a coincidir con nuestra tabla original. Ahora bien, colocaremos un video que compruebe el funcionamiento de esto a continuación.